Muy buenas tardes. Mi nombre es Iris Acevedo Mata, del grupo G104, de la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. La materia es Narrativas de Ficción en Géneros Populares, impartida por el profesor Dr. Mauricio Agustín Porras Gómez. Esto en la Universidad Rosario Castellanos. Voy a presentarles Lo siniestro de Sigmund Freud y qué tiene que ver con los cuentos de Edgar Allan Poe. Particularmente elegí el cuento del corazón delator. Vamos a comenzar explicando un poco a grandes rasgos el ensayo del escritor Sigmund Freud, Lo siniestro, el cual fue desarrollado en 1919. Está categorizado por el lado psicológico, en donde describe la inquietud, o mejor dicho, el miedo, que surge cuando lo familiar se vuelve extraño, definiendo que lo siniestro debería haber permanecido oculto y al contrario, sale a la luz, dejando así una perturbación de la percepción de seguridad que el individuo tiene del mundo. En este sentido, es necesario explorar cómo ambas obras abordan lo obscuro y lo inquietante en la naturaleza humana, generando una angustia y temor en el lector. Para Freud existen elementos destacados como son la repetición involuntaria, la duda sobre la realidad y lo reprimido que retorna. El ensayo de Sigmund Freud está íntimamente ligado con lo reprimido, aquellos deseos, miedos o traumas que se mantienen fuera de la parte consciente del individuo que, al emerger, causan un profundo malestar. En ambos textos, lo siniestro desarrolla a partir de la tensión entre lo familiar y lo extraño. Freud nos explica: lo siniestro nace con el retorno de lo reprimido, una sensación que surge cuando algo aparentemente cotidiano o conocido adapta a un estado perturbador. En el cuento del corazón delator de Edgar Allan Poe es un ejemplo literario que encarna este concepto donde lo familiar, como podría ser el hogar y la vida cotidiana, se va transformando en un escenario aterrador a través de la mente perturbada del protagonista. Basándonos en esto, el cuento nos relata que existe un narrador quien está seguro estar en plena posesión de su cordura, que a medida que avanzamos en él nos damos cuenta por su comportamiento que es todo lo contrario. El narrador nos insiste en su lucidez, que van acompañadas de una serie de confesiones perturbadoras, lo cual va demostrando una parte del ensayo de lo siniestro de Sigmund Freud. En términos de Sigmund Freud, esta contradicción entre la normalidad y los impulsos obscuros que tiene el narrador manifiestan un conflicto entre lo consciente y lo reprimido, donde lo familiar se ve invadido por lo extraño, es decir, su obsesión y el posterior crimen. Aquí comenzamos a ver que el ojo del anciano nos cuenta cómo al narrador lo pone nervioso, simbolizando lo reprimido, ya que demuestra que tiene una obsesión con un objeto en específico. Esto puede interpretarse como una exteriorización de su conflicto interno. En esta parte del cuento, el narrador nos describe al anciano con un ojo de buitre, frío, muerto, convirtiéndolo en su odio y la causa aparentemente de su locura. En este sentido, podríamos definir, según Freud, que simboliza el temor a ser expuesto o vigilado, dejándonos así interpretar una manifestación de persecución o paranoia. El ojo del anciano representa algo más profundo en el narrador, quien al no poder soportar lo que ve en el anciano, decide eliminarlo, convirtiéndolo al anciano como algo que era normal en su vida, algo monstruoso y extraño, debido a la distorsión provocada por su mente. Después tenemos la casa. La casa es otro aspecto fundamental donde podemos encontrar lo siniestro.
En el relato vemos que es un lugar que debería ser seguro y un refugio para el anciano. Sin embargo, se vuelve un escenario de terror y muerte. Basándonos en el ensayo de Freud, podemos vincular lo siniestro con la ruptura de la frontera entre lo privado y lo amenazante. En este sentido, la casa, que supuestamente debe ser un espacio íntimo y familiar, se convierte en un lugar donde lo oculto se revela de manera inquietante. El narrador describe con detalle cómo planea el asesinato del anciano, haciendo énfasis en el silencio y la oscuridad que hay en la casa, ya que durante el día es un lugar común, mientras que por la noche se vuelve un espacio cargado de tensión para el narrador. Por lo tanto, este lugar es siniestro, no solo porque termina ocurriendo un crimen en él, sino por la forma en la que el narrador percibe el lugar y que nos lo describe como un lugar donde escucha los ruidos de la noche, la respiración del anciano y que finalmente escucha el latido del corazón, que para el narrador se vuelve un sonido sumamente sobrenatural, simbolizando así lo reprimido, algo que debía permanecer oculto y que lo atormenta. Hablando del corazón, podemos notar que el corazón se vuelve el momento culminante de este cuento, el cual el narrador, después de haber asesinado al anciano y haber ocultado su cuerpo bajo el suelo, comienza a escuchar el latido del corazón. En esta parte el narrador piensa haber cometido el crimen perfecto, ocultándolo, pero al final no puede escapar de su propio sentido de culpa. Lo que pudo haber sido un acto definitivo se convierte en una fuente de tormento, definiendo que el corazón no solo simboliza la culpa, a pesar de que fue escondido bajo la superficie, se vuelve un eco de culpa que además se vuelve en una persecución psíquica, la cual lo empuja al narrador a terminar confesando su crimen. En conclusión, este relato, a través de la estructura y narrativa ejemplificada de lo que va siendo el concepto de Freud como lo siniestro, y que nos lo explica en su ensayo, se vuelve una obsesión del narrador con el ojo del asesino, la casa, el latido del corazón, que van formando los elementos que nos permiten cotejar lo que comenta sobre lo familiar, lo conocido, que se puede volver lo más terrible, el miedo que una persona puede desarrollar y exteriorizar, volviéndolo amenazante cuando lo reprimido sale a la luz. La teoría de lo siniestro de Freud se vuelve un marco útil para comprender las profundidades de la mente humana. La atmósfera perturbadora que crea Poe en su cuento nos revela que donde lo familiar puede convertirse en una fuente de terror incontrolable, donde la culpa, la obsesión y la locura conducen a la autodestrucción. De este modo, podemos ver que más allá que un simple cuento de narrativa de un crimen y locura, se vuelve más bien una exploración de los miedos más oscuros de la psique humana. Por lo tanto, podemos destacar que Sigmund Freud, en este sentido, pudo haber logrado basar todo lo que es el miedo, todo lo que puede llevarte a la locura, con el cuento de Edgar Allan Poe, donde claramente se puede ver a una persona perturbada. Podemos imaginar la obsesión que tenía el narrador con el anciano, que ya no lo soportaba más, que ya no lo dejaba estar en paz. Y es por eso, pues, que decide atacarlo, matarlo y supuestamente esconderlo para que nadie sepa. Pero al final sabemos que no hay crimen perfecto. No hay forma de que se puedan ocultar esta clase de cosas, y menos teniendo una culpa, teniendo
ese miedo a ser descubiertos, que al final es lo que lo hace que se entregue y confiese su crimen. Y bueno, pues espero les haya gustado esta situación, este análisis que se realizó sobre este ensayo y el cuento, la comparativa y la complejidad que puede llegar a tener toda esta información que nos brinda Sigmund Freud, y que bueno, realmente sí son similares a los cuentos de Edgar Allan Poe, donde nos permite llegar un poco más allá de lo que podría ser el cerebro humano. Les agradezco mucho, que pasen bonita noche y hasta la próxima.